una investigación de manera encubierta, y estaba en la población Santo Tomás, que claro, uno tiene que, si está encubierta, mantener el vestuario para pasar inadvertida. Ahora, hay chalecos antibalas que existen, que son más delgaditos, que pasan inadvertidos, porque probablemente si Valeria hubiera llevado un chaleco antibalas, se salva. Porque estas armas, que son ilegales, pero que son diferentes, que son adaptadas, tienen una capacidad de penetrar un poquito menor que las convencionales, entonces tal vez se hubiera salvado. Qué pena. Mira, estamos con alguien que yo conocí cuando estaba en la red, lo entrevistamos. Es un caso que... Aquí también conversamos con él. Al país y que tiene mucho que decir al respecto, que es un caso tan terrible como este, ¿no? Raúl Moya, el papá de Tamara, ya está con nosotros. Raúl, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Hola, gusto en saludarlos a ustedes también y muy agradecido de la invitación para estar en el programa. Me gustaría decirte buenos días, pero no son nada de buenos cuando uno habla de este tipo de historias. Que me imagino que ante estas muertes repentinas, injustas, inadvertidas, sorpresivas, violentas además, me imagino que a ti te toca una tecla que mueve toda la experiencia por la cual atravesó tu familia al perder a tu hija, que fue tan de mierda esa experiencia. Discúlpame el garabato, oye. No hay nada que disculpar, o sea, aparte que tienes toda la razón. Bueno, tú estás en los medios, sabes que después de que murió mi hija se han seguido sucediendo toda clase de homicidios. Sí. Mataron al niño Emilio en Longaví, mataron a Rubén y Catalina. Si ustedes hacen memoria, mientras nosotros teníamos esa reunión con el presidente el lunes 8 de marzo, estaban matando a una mujer en Maipú por un bolso con dinero que ya le habían quitado. Y esto ya parece un cuento de nunca acabar. Me da mucho miedo que nuestra sociedad llegue a insensibilizarse frente a estos temas. Decir, bueno, le tocó, era su día, era su hora. Y no, pues yo creo que para ninguna de las víctimas de los homicidios que hemos podido presenciar, tanto ahora como en años anteriores, para ninguno de ellos era su hora, pues no era su destino, no era nada de eso. O sea, simplemente hay gente que es mala, porque yo cuando veo que a una detective le disparan a quemarropa, yo me pregunto, ese delincuente, si bien ningún delincuente quizás se va a entregar, ese delincuente no tenía la posibilidad de pensar en huir, en eludir el control. Para él su primera reacción fue matarla. Y créeme que yo cuando me enteré de la noticia quedé pero realmente consternado, porque dentro de todo, debido a lo que nos pasó a nosotros, yo he tenido relación con la Brigada de Homicidios de Santiago. No personalmente con la muchacha muerta. No tengo antecedentes exactos respecto de si ella participó o no participó en la investigación del homicidio de mi hija, pero tampoco sería raro que lo hubiera hecho porque hubo muchos detectives involucrados en eso. Raúl, entonces, de verdad que me llega harto, sí, me llega harto, lo lamento mucho. Yo sé que la entrevista tiene que ver con el caso de Valeria, ¿no? Y tu experiencia como víctima, pero no puedo dejar de preguntarte cómo han vivido ustedes como familia todos estos meses de duelo. Los duelos deben ser de las experiencias que ponen a prueba el espíritu humano al límite, porque las pérdidas son muy traumáticas, sobre todo bajo el contexto de la partida de una niña de 5 años como es Tamara. Yo recuerdo haberte conocido junto a tu mujer, que estaba en un estado, digamos, de tristeza tan profundo. O sea, yo la vi en el canal en ese momento y era incapaz incluso de hablar. O sea, era ya un nivel de tristeza muy profundo. ¿Cómo han sido todos estos meses para ustedes? ¿Cómo ha sido ir tratando de cargar con una pena que probablemente no se va a ir nunca, pero que hay que administrar el dolor? ¿Cómo se hace? Es lo que dices tú, o sea, el dolor está presente todos los días. Es algo que no
Nosotros estamos en el sur hace un buen rato, ya hace como un mes y medio, porque con Camila hicimos un acuerdo de que una vez que tuvieran a los dos responsables que faltaban después que murió el primero, nos íbamos a ir un tiempo a Santiago para tratar de encontrar algo de paz. Pero la verdad es que la pena que tenemos nosotros no la podemos dejar encargada en algún lado. No, uno no puede decir, guárdemela aquí y la paso a buscar otro día. Y como dices tú, o sea, es como, no hay remedio, es como tratar de acostumbrarse a algo que tú no pediste, algo que tú no merecías, que sobre todo mi hija no merecía, porque aquí, más allá de la pena que tengamos nosotros, la principal víctima fue mi hija, porque yo alcancé a vivir una buena cantidad de años antes de tener que enfrentar esto. Tuve una vida antes, pero mi hija no alcanzó a tener una vida. Y todos los días es una cosa de levantarte pensando en ella, acostarte pensando en ella. Cualquier cosa que uno haga en el día está presente ella. Yo, sin ir más lejos, estos últimos días he estado estudiando antecedentes del caso. Nos llegó la carpeta investigativa, hemos estado estudiando eso, hemos estado pendientes del caso. Sin ir más lejos, ayer nos encontramos con la sorpresa de que la abogada defensora de uno de estos sujetos pidió una audiencia para pedir revisión de medidas cautelares. O sea, yo digo, ¿esta gente qué pretende? ¿Que lo manden para la casa a esperar con todos los antecedentes que hay acerca de su participación, Raúl, no solo en el homicidio de mi hija, sino en otros crímenes? Es realmente insólito. Sí. Bueno, lo que tú relatas del dolor, yo creo que es tan cierto, cuando uno conoce a padres, madres que han perdido hijos, yo creo que es un transitar muy, muy, muy doloroso, que no tiene fin, en que el dolor se va transformando, ¿cierto? Y como tú bien dices, hay que aprender a vivir con ese dolor. Me imagino que cuando tú conoces la historia de Valeria y otros asesinatos a sangre fría como este, tú inmediatamente piensas en los papás. En este caso está el papá y está la mamá de Valeria. ¿Qué les dirías tú hoy día a ellos? Me cuesta decirle algo, Diana, porque tú sabes que a nosotros mucha gente nos dice, bueno, pero tal como dicen ustedes, es que van a aprender a vivir con el dolor, es que van a tener el recuerdo, pero la gente que no ha vivido esto realmente no lo sabe, Diana. Realmente la gente que ha vivido esto no sabe lo que... Yo entiendo que lo hacen con buena intención, pero cuando te dicen es que tú te vas a acostumbrar, es que algún día vas a entender, es que algún día lo vas a aceptar, y nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Lo único que yo le puedo decir a esos padres es darle mis condolencias, porque para esto no hay receta y no hay remedio tampoco. O sea, cualquier otra cosa que uno le diga a alguien que está viviendo por algo como esto solamente son palabras de buena crianza. O sea, mandarle un abrazo nomás y decirles que lo lamento mucho, lo lamento de corazón. Porque realmente este es el tipo de noticias que uno no quisiera ver. No es justo. No es justo para nadie. Raúl, yo aprovecho de mandarte un abrazo también a ti. Como que deberíamos hacer una cadena de abrazos entre todos para sostenernos. Y mi labor aquí es poner antecedentes, porque la idea es que no hayan más Tamara, más Ethan, más Valeria, y vamos a seguir nosotros dando esa pelea. Hay trabajos pendientes aquí. Aquí había un hombre de 19, otro de 17, hay un arma fogueo adaptada, que no es la primera, la segunda, sino cada vez están saliendo más de esas armas y no se está haciendo nada para luchar. Hay un patrón de conducta, hay libertades condicionales mal dadas en algunos casos, un poco lo que tú estabas planteando. Tú te has metido en este mundo por tu lucha. ¿Cuáles son las labores pendientes? ¿Qué no se está haciendo por parte de las autoridades? Porque había un compromiso de mejorar la seguridad y la verdad que no ha mejorado en nada.
Mira, dijiste, bueno, buenos días primero que todo. Hola. Paulina. Dijiste varias cosas interesantes. Primero que todo, respecto a estas armas modificadas o chipeadas, como le dicen en la jerga delictual, me gustaría saber de dónde las sacan, quién las modifica. Yo no sé modificar un arma para que se convierta de fogueo a un arma de fuego efectiva. ¿Quién hace ese trabajo? No creo que sea tanta no sé si tú conoces a alguien que sepa hacer algo de ese tipo. Esos son armeros. Es gente con experiencia. Entonces, pasa algo similar a lo que ocurre con el caso de mi hija. Ciertamente, los autores materiales del homicidio, hay 2 detenidos y 1 muerto, pero tú sabes que los delincuentes cuando delinquen, valga la redundancia, más que ir detrás de un vehículo, de un auto, van detrás del dinero. Yo creo que está súper claro que 3 sujetos de esa edad no tienen los contactos, el conocimiento suficiente para transformar ese auto robado en dinero. ¿Dónde está esa persona? La que se encarga de limpiar los papeles, la que hace el contacto para venderle ese auto a otra persona que está dispuesta a comprar un auto manchado con sangre a precio solo por comprarlo quizás 2 o 3 millones más barato. Entonces hay una cadena ahí que hay que seguir. Eso es por un lado. Por otro lado, tú dijiste algo súper cierto. Yo me he tenido que sumergir en este mundo, en un mundo que no quería conocer y que me obligaron a la fuerza a conocerlo, porque para mí como padre de Tamara, es medio macabro decirlo, pero si yo no tuviera que trabajar o luchar para conseguir justicia por mi hija, yo quizás me hubiera pegado un tiro. Pero si yo hago eso, ¿quién lucha por justicia para mi hija? ¿A quién le puedo encargar yo esa tarea? Entonces, con el dolor de mi alma, tengo que estar aquí de pie para perseguir a esta gente, po. Y cuando lees el historial de violencia que arrastran, tú dices, ¿por qué estaban en la calle? Y uno de los detenidos por el homicidio de Valeria tiene antecedentes por tráfico de drogas con 19 años. Entonces tú dices, bueno, lo condenaron por drogas, ¿cuánto le dieron? ¿Por qué está en la calle? Y uno no se lo explica. Yo creo que hay leyes en Chile que no dan el ancho, pero también creo que los jueces no aplican las condenas con suficiente severidad. Y hay un caso súper emblemático en donde la sentencia se entregó el viernes pasado, que es el homicidio de Tomás Acevedo, en donde por un lado tenemos a la menor de edad que le dieron apenas 4 años de condena, solo por el hecho de que tenía menos de 16 años al momento del crimen. Y tú dices, una muchacha de 14 o 15 años no sabe que lo que está haciendo está mal, no entiende la gravedad de planificar y de perpetrar un homicidio, pero ahí obviamente es la ley la que impone la limitante al juez, porque la ley le dice que según la edad que tenía esta muchacha no le podía dar más de 5 años. Ahí mucha responsabilidad no puede tener el juez. Pero resulta que al mayor de edad le da 17 años. Y esos 17 años, si el tipo se comporta bien, pueden transformarse en 10 o en 11. Y este sujeto, antes de que cumpla 35 años, lo más probable es que vuelva a estar en la calle. Y todos los que se relacionen con él, todos los que se crucen con él algún día por la calle, van a tener que correr el riesgo de saber si realmente el tipo se rehabilitó o no se rehabilitó, si realmente cambió, si realmente entendió que lo que hizo está mal, o si es capaz, como ha pasado en muchas otras oportunidades, de volver a matar a otra persona. Y yo me pregunto por qué esta gente que, estando en perfecta conciencia de que lo que hace está mal y es sumamente grave, que se atreven a quitarle la vida a personas inocentes, en este caso fue con premeditación, alevosía y ensañamiento. ¿Por qué esa gente tiene una segunda oportunidad en la vida? Si Tomás no va a tener una segunda oportunidad en la vida. En Chile, la expectativa de vida para un hombre son 80 años o más. A Tomás le arrebataron más de 60 años de vida.
A mi hija, si viviera el promedio de lo que vive una mujer en Chile actualmente, le arrebataron 80 años de vida. ¿Por qué a esa gente tenemos que darle otra oportunidad? ¿Qué es lo que tenemos que probar? ¿Que somos buenas personas? ¿Que nuestra sociedad es moralmente elevada? ¿Por qué les tenemos que dar una segunda oportunidad a esta clase de criminales que no le dan una segunda oportunidad a las víctimas? Porque acá no estamos hablando de un bien material, no estamos hablando de un auto que tú puedes recuperar, no estás hablando de una plata que te la puedes ganar trabajando más, estamos hablando de vidas que no se van a recuperar. Raúl, y a estos tipos quieren rehabilitarlos. Raúl, en ese sentido se ha hablado, y yo quiero poner eso en la conversación, porque podemos tener opiniones distintas en algunas cosas y todo, pero se ha hablado en aumentar las penas cuando el involucrado está armado en distintos delitos, no solo cuando hay muerte, sino, por ejemplo, si hay gente que amedrenta a otra, pero con un arma, o entra a robar con un arma, aumentar la pena. Porque claramente ha aumentado el uso de armas, ha aumentado la violencia en los delitos. ¿Tú crees que eso serviría a como una suerte de amedrentamiento? Es decir, que no, claro, que sea disuasivo, que el delincuente sepa que si porta un arma, la condena va a ser mayor. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero yo creo que los delincuentes no van a dejar de asaltar por voluntad propia. Eso yo lo tengo claro. Incluso cuando en el otro canal donde antes trabajaba José Antonio hablábamos del tema de la pena de muerte, tú me decías, pero o Mirna decía, es que la pena de muerte no, como te dijera, no garantiza que hay estudios que demuestran que no baja el nivel de delincuencia o de violencia. Hay varias informaciones al respecto, bueno, sí. Exacto. Probablemente lo que dices tú, Paulina, tampoco genere ese efecto. Pero lo que sí sabemos es que si tú pones condenas duras, al menos ese sujeto que está condenado no va a volver a delinquir o se va a demorar mucho más en volver a delinquir. Porque si a Hugo Bustamante, al asesino de Ámbar, le hubieran dado pena de muerte, tú tienes un 100% garantizado de que esa niña no estaría muerta, porque hubiera pagado por su primer crimen, en donde mató a 2 personas, trató de esconderlas dentro de un tambor. Y entiendo que le dieron 27 años, de los cuales cumplió 11. Sí. Yo digo, ¿en qué sistema judicial que tenga un poquito de coherencia, un crimen de tal gravedad puede ser castigado con 11 años? Claro. Si mató a 2 personas. Claro, lo que pasa es que yo entiendo... Yo no lo entiendo. Yo entiendo... O sea, puedo empatizar perfectamente en esta situación de que efectivamente tienen que pagar y no puede ser que sea como si nada cuando nos han quitado todo lo que tenemos, nos quitan hasta la seguridad de andar en las calles. Ahora, en el caso de Hugo Bustamante, efectivamente hubo una libertad condicional que ha sido absolutamente cuestionada porque tenía antecedentes, tenía todos los elementos para no haberlo puesto de nuevo en la calle y comparto contigo. Mira, ese es un tema... Porque no es solo Hugo Bustamante. Sí. Lo que pasa es que el caso de Hugo Bustamante fue un caso emblemático. Claro. ¿Qué sacamos, a lo que voy yo, qué sacamos con endurecer las penas si después estos tipos los llenamos de beneficios? Y yo no te digo de que la gente no merezca una segunda oportunidad. Te insisto, no estoy hablando de atentados contra bienes materiales, estamos hablando de atentados contra la vida. Disculpa. Sí. Un par de semanas atrás leí un reportaje en internet que decía que después del homicidio de Ámbar, la aprobación de las solicitudes de libertad condicional había bajado de un 67%, que era el antes, a un 14%, que era el después. Entonces, ese 53% de diferencia, ¿se produjo debido a un cambio legal? No, se produjo solamente a que debido al crimen de Ámbar cambió el criterio de los jueces. Se cuestionó la implementación de la norma. Estaba mal aplicada. Hacer un punto acá. Yo creo que la discusión respecto de las penas la podemos tener, es súper legítima. Yo en lo personal, a mí nunca me han asesinado a un familiar y hablo desde ese lugar. Si a lo mejor estuviera en el lugar de Raúl, mi opinión sería distinta. Yo desde este lugar no soy partidario de la pena de muerte.
yo, en este contexto mío de hoy, creo que todos los seres humanos expuestos a experiencias límites tenemos derecho a cambiar de opinión y respeto profundamente la opinión de Raúl. Eso es lo primero. Pero sí creo que es súper legítimo el debate respecto a si las penas en Chile son las adecuadas, son proporcionales al daño que causan, si la justicia es garantista, para quién es garantista, los recursos que hay para poder perseguir penalmente a quienes cometen delito, qué está pasando en el Ministerio Público, cuántos de esos casos llegan finalmente a puerto. Pero yo creo que hay un análisis que es anterior a toda esa discusión. Es una perspectiva mía, no sé si ustedes la comparten, pero yo creo que cuando hablamos del avance de la delincuencia en estos últimos años, a medida que la delincuencia avanza, siento yo, el Estado ha retrocedido. Cada vez que atacamos al Estado, cada vez que decimos que el Estado roba, que lo público es una porquería, cada vez que hay un ataque a la vida en común, esa es una oportunidad para los delincuentes. Y en Chile venimos minando el rol público. Yo con esto no estoy diciendo que todos los políticos sean maravillosos y que todo lo que hacen todos los estados en el mundo son perfectos. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de un Estado como concepto, de lo público, lo público. Entonces, cuando uno escucha un relato que se ha instalado desde algún sector social, político, en fin, desde hace ya varios años, de que lo público es robo, de que lo público es corrupción, de que todo lo público, que todo lo que significa Estado debe desaparecer, tú dejas un espacio para los asesinos de Tamara, para los asesinos de Valeria, porque el Estado deja de hacer su pega. Entonces, no hay un imperio de la ley, y el imperio de la ley no lo administran los privados. No es un país no es un supermercado, ni un centro comercial, ni un mercado, es un país. Y en los países hay vida en común, y la vida en común está regida por las leyes, y las leyes son los acuerdos, es el contrato social que todos hemos hecho. Entonces yo creo que en Chile tenemos un problema de contrato social. Y como tenemos un problema de contrato social, en esos espacios que deja el Estado ha permitido el avance de la delincuencia de una manera, mira, burda. Lo hablábamos ayer con Carolina de la Pintana y esa es mi opinión. Una vez que uno supera ese estadio y que volvemos a reconocer lo público, volvemos a reconocer que la vida en común es necesaria, que las leyes hay que respetarlas, que efectivamente hay que ajustarse a los protocolos civiles y militares, como decía el expresidente Elwin, carabineros y personas de a pie, porque carabineros tiene deberes y derechos y nosotros también tenemos deberes y derechos. Entonces, cuando se vuelve a rearmar un contrato social que todos reconocemos, legitimamos y respetamos, ahí podemos entrar en la segunda discusión, que es: las penas son las adecuadas, la administración de justicia es la correcta, todos tenemos acceso a la misma justicia, pagan lo que tienen que pagar, en fin. Esa es mi opinión muy humilde. Saludemos a los amigos del panel. Tenemos dos diputados invitados, Marcelo Díaz y Álvaro Carter, para hablar, de esto, lo que estábamos hablando, de la pena de muerte, por ejemplo, que plantea el papá de Tamara, y también de las armas. Álvaro, ¿qué visión tienes tú respecto de estos dos temas? De la pena de muerte, de volver a discutirla, porque hay muchas voces que sí lo han planteado, y también del uso de las armas. Buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días al panel. Primero que nada, decir maldito mil veces a aquellos que le han disparado y han asesinado a gente inocente. Aquellos que por medio de la delincuencia le han quitado la vida a familiares, y tenemos el día de hoy que ver cómo estos familiares, han perdido su familia y han tenido que sufrir. ¿Cómo se llama este caballero? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Segundo, respecto al tema de la pena de muerte, yo no soy partidario de la pena de muerte, pero eso no quita de que yo sí esté dispuesto a que se pueda discutir. Creo que llegó un momento en que tenemos que también hablar sobre ese tema y ver qué vamos a avanzar y cómo lo vamos a hacer para poder entregar mayor justicia. Con esto no estoy diciendo que tenga que ser la pena de muerte, pero sí tenemos que conversarlo. Respecto a las armas, Diana, para poder responder rápidamente a tu pregunta, estamos en un limbo. Nadie sabe cuántas armas hay en la calle, nadie sabe respecto de dónde vienen estas armas. Algunos hablan que es solamente de civiles, otros hablan que viene de las Fuerzas Armadas,
otros dicen de que viene por cargamentos o por el mar, que entra por la frontera, pero alguna seguridad respecto a qué tipo de armas no tenemos ni una. Hay un tema más de fondo, que un arma sin la bala no es más que un pisapapel. No sabemos tampoco cómo llega el armamento, cómo llegan las balas, cómo llegan las municiones. Se compran, Carabineros tiene un limbo ahí, todos los años compran millones de balas para probar y no se utilizan. Entonces, lo que dice el José es totalmente cierto. Cuando durante muchos años se ha dicho que todo está malo, que es corrupción, esa idea se va ingresando cada vez más fuerte y ese enquistando, y para peor, las autoridades no han hecho la pega que tienen que hacer. Reformar Carabineros, sí, cambiar la ley, bien, pero hacer un nuevo pacto social. Eso va por un carril paralelo, pero respecto del uso de las armas y las personas, ¿usted cree que los ciudadanos tenemos derecho a comprar armas y aportar armas para defendernos? No, nadie tiene derecho a aportar un arma ante la fuerza pública, Carabineros y las Fuerzas Armadas. Y respecto a comprar un arma, solamente en casos extremadamente puntuales. Hoy día, como tenemos la ley, cualquiera puede comprar un arma. Nosotros tenemos que mutar a un sistema mucho más duro, que sea muy parecido al australiano o al inglés o al del Reino Unido. No podemos permitir de que la gente siga teniendo armas, pero eso pasa también porque el Estado se haga más fuerte. Porque cuando tú compras un arma, según los últimos datos, la gente compra armas porque siente que tiene inseguridad, porque tiene temor a que crucen su puerta en la noche y los asalten, los violen o les quiten la vida de un hijo. Entonces, esto no es solamente decirle al civil, ¿sabe qué? Usted no puede tener un arma, sino que también es entregar las armas suficientes, legales, a las policías para que puedan rápidamente, por medio de la inteligencia y la prevención, evitar de que sigamos teniendo estos casos tan terribles. Me gustaría hacer una pregunta tal vez al diputado Díaz, porque existe una norma, existe una ley, existe un reglamento que no han sacado, yo no sé por qué no lo han sacado, que lo podría haber puesto a funcionar todo el tema del pesquisaje de las armas hace rato, y existen organismos que están absolutamente al debe, sí. A veces no es necesario inventar la rueda está, el tema es que la rueda funcione. Y aparentemente en el tema de seguridad, de pesquisaje, de control de armas, de contar cuántas armas hay, de hacer los exámenes psiquiátricos para quienes pueden portar armas, no se está haciendo la pega. Así de simple. ¿No se está fiscalizando las armas? No se está fiscalizando como debe. Marcelo, ¿cuál es su postura? Así es. Bueno, muy buenos días. Bien dramático el relato. Yo quiero decir que empatizo mucho con lo que dice Miguel. O sea, si a mí me pasara algo así, claro, nosotros sacaría las fuerzas para seguir adelante. Él dice que la saca de su anhelo de justicia. Raúl. Pero muy dramático que te arrebaten la vida de un hijo. Por un caso muy parecido también, hace 4 años, presenté un proyecto para aumentar la pena del delito de homicidio simple y efectivamente se hizo, entre otras cosas porque es muy baja la responsabilidad de aquel que, cuando sin la intención de matar directamente a alguien, dispara una bala, dispara un arma y esa arma mata a alguien. Era muy baja la pena. Pero mira, yendo al tema, es que yo creo, por ejemplo, que el proyecto que está en el Senado, que presentó el gobierno, que es una ley marco del control de armas, no va a resolver el problema, porque lo que dice Paulina es muy cierto. En Chile hay más de 7.000 armas circulando, 7.000 armas legalmente inscritas. Carabineros no tiene ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de fiscalizar de manera debida esas armas. Que estén donde dicen que estén resguardadas, que estén debidamente inscritas, no tiene ninguna posibilidad de controlar los peritajes psicológicos a los que periódicamente tiene que someterse a alguien que está con el derecho de portar o tener un arma. Y ocurren casos como el que nos narraba en la Comisión de Seguridad Ciudadana la alcaldesa de La Pintana, que un arma usada en un hecho delictual estaba debidamente inscrita en Las Condes, pero estaba en La Pintana, en manos de delincuentes. Por eso es que nosotros planteamos, con el apoyo de la alcaldesa de La Pintana, que de esto le ha tocado vivirlo en carne propia, un cambio muy radical de paradigma en Chile. Y es poner fin. En Chile la norma establece que tú puedes tener o portar un arma si cumples ciertos requisitos. Sí. Lo que nosotros presentamos en ese proyecto está vigente, porque esto ya no se tolera más. La cantidad de gente que muere por armas. Mire, anoche, perdónenme anoche, a propósito de este señor que había secuestrado a esta niña, me mandaron hoy día a las mañanas los videos. Hubo tiroteos en Viña del Mar donde vivía este señor.
Eso quiere decir que hay armas en poder de la población. Y el paradigma de permitir que la gente tenga y porte armas es exactamente lo que hay que cambiar. Y lo que nosotros planteamos en ese proyecto, presentado transversalmente por diputadas y diputados de todas las bancadas, es invertir el paradigma, es decir, prohibir la tenencia y porte de armas con excepciones, Fuerzas Armadas, práctica de caza deportiva y otras regulaciones que permitieran, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de tener un arma en la casa? Lo que decía el diputado Carter, yo lo he contrastado. Mire, la posibilidad de que una persona recupere el arma, la cargue y la use cuando es objeto de un asalto en su casa es ínfima. Lo más probable que ocurra es que esa arma también sea parte de los objetos robados y termine usada en otros hechos delictuales. Entonces, si uno mira la experiencia, por ejemplo, de Japón, Japón logró reducir el número de muertes a causa de armas de fuego a 0%. Pero tiene este paradigma, la prohibición absoluta de tenencia y portes de armas en manos de civiles. Que aquellos que están autorizados, por ejemplo, los que practican tiro, no deban llevarse las armas a su casa, sino que las tengan que tener los polígonos de tiro, bajo estrictas medidas de seguridad, que así haría posible, por ejemplo, que Carabineros o la institución, la autoridad correspondiente, se fiscalice. En vez de recorrer 700.000 personas autorizadas a tener y portar armas, ir a los polígonos de tiro, a los lugares de práctica de tiro deportivo o de caza deportiva, es decir, cambiar el paradigma. Y eso, lamentablemente, no ha avanzado. Yo he planteado 1000 veces a la Comisión de Seguridad Ciudadana, expuse respecto a este proyecto hace 2 semanas atrás. Este proyecto es del 2018. Y cuesta mucho que se entienda que esta idea del derecho de tener armas es un derecho. Primero porque, insisto, generalmente estas armas terminan siendo usadas por delincuentes. Y Miguel plantea algo que es muy cierto. El otro foco de gran riesgo son las armas de fogueo que se importan a Chile, que son modificadas, que entre otras cosas, porque no son profesionales, no tienen las estrías, todas estas cosas técnicas de las armas, terminan siendo buena parte de la responsabilidad de las balas locas, como se les denomina, porque son armas sin control. Entonces, y Miguel decía lo que es correcto. ¿Quién hace estas adecuaciones? Porque antes la alternativa era la arma de hechiza, pero hoy día pasamos a la arma de fuego modificada para ser utilizadas como arma de fogueo. Es que lo más seguro es que hay un mercado paralelo que la autoridad no ha atendido, digamos, y lo veíamos desde el caso de Italo Noli, ¿se recuerdan? O sea, hay un mercado paralelo, armas que son... Ha habido incluso sustracción de armas de los propios recintos, digamos, de seguridad, que nunca más supimos dónde estaban, armas que han sido debidamente inscritas, pero que luego entran en una suerte como de círculo oscuro y ahí la autoridad pierde absolutamente el control sobre ellas. Pero... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola a todas las personas que estamos conversando con ella, a los diputados, ¿no es cierto?, a Raúl. El fin de semana, fíjense ustedes que se desbarató una banda que se dedicaba a transformar pistolas a fogueo, transformarlas en pistolas que disparan balas. Estamos hablando tenían un nivel de producción de estas pistolas de transformación, pero gigantesco. Abastecían a una serie de bandas delictuales de la región metropolitana y hacían eso, compraban pistolas fogueo y muchas pistolas fogueo, porque las pistolas fogueo baratas, son baratas, no hay restricciones para comprarlas, y las transformaban en pistolas que disparan balas. No, y no solo eso, las dejan algunas en condiciones, Roberto, de automática. Es decir, que pueden disparar mucho. Por eso nosotros a veces vemos esas ráfagas en la calle, en las noches, que taca, 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 y hay gente que dice que son UCI, no son UCI. Muchas de esas son armas adaptadas que tienen un disparador automático o semiautomático. Vamos a tomar contacto con la región de Valparaíso porque hay novedades ahí dentro de muy poquito. Último minuto. El sujeto implicado en el caso de esta menor ahí en Maitencillo va a ser sacado del cuartel de la Policía de Investigaciones. Ahí está Danilo a esta hora, que nos tiene más novedades respecto de lo que va a ocurrir y también detalles de la fórmula que utilizó la Policía de Investigaciones para poder dar con el paradero. Hubo un llamado de un amigo, entiendo, a ver si tú nos puedes poner al día. Así es, José Antonio, en los próximos minutos vamos a ver cómo será trasladado esta persona de 42 años desde el cuartel de la Policía de Investigaciones de Curauma hasta el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en donde se va a llevar a cabo el control de detención de esta persona que, recordemos, fue detenida en el día de ayer luego de ser encontrado tras una semana en Maitencillo. Estaba en un supermercado, estaba junto a esta menor de 13 años que estaba desaparecida desde el Cerro San Roque
Roque en la madrugada del 8 de junio. Justamente en esta audiencia de control de detención vamos a conocer más detalles sobre lo que ocurrió con este hombre que fue sindicado